Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día, de hoy 7 de enero del año 2016. Les habla Omar López Montenegro. Como de costumbre, en esta segunda media hora estaremos tratando también temas de importancia dentro de la realidad cubana y tendremos el acostumbrado segmento en estos últimos días por parte de Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia en Caracas, Venezuela, para darnos un reporte sobre la realidad cubana. Y para comenzar, nos iremos con un invitado de lujo, Regis Iglesias, activista del Movimiento Cristiano Liberación, con quien vamos a hablar de un tema que ha salido en la prensa en el día de hoy, una entrevista en el diario El Nuevo Herald de Miami con Leinier González, quien fuera pues director editorial de la revista Espacio Laical, donde hace algunas acusaciones a la alta jerarquía de la Iglesia Católica cubana. Regis, bienvenido a Cuba al Día. Gracias por tan generosa presentación. Pues nada, un placer y un gusto, un reconocimiento más bien diría. Regis, esto sinceramente es algo inusual, ¿no? Una persona como este señor Leinier González, quien fuera director de la revista Espacio Laical, en esta entrevista con Nora Gámez Torres en el Nuevo Herald, pues entre otras cosas, afirma que elementos en la alta jerarquía de la Iglesia Católica estaban opuestos a el acercamiento con el gobierno cubano, que están opuestos todavía. Pero no es eso, sino que usa una serie de calificativos bastante fuertes. Por ejemplo, dice que estas personas estaban opuestas al acercamiento con el gobierno cubano porque la Iglesia estaba acostumbrada a darle espacio a las voces críticas del gobierno y que ellos hubieran preferido una revista, se refiere a Espacio Laical, más beligerante con el gobierno, pero que no poseen estos elementos dentro de la Iglesia Católica, ni la integridad ni el coraje para hacerlo. ¿No te parece que es un poco fuerte ese lenguaje, sobre todo refiriéndose a altos miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica cubana? Bueno, yo creo dos cosas. En primer lugar, el acercamiento no es nuevo, esto no se nos está descubriendo en el Mediterráneo con los últimos pasos que ha dado la jerarquía católica en la isla. Esto viene desde los años 80, habría que remontarnos incluso a antes del Encuentro Nacional Eclesial Cubano, con la salida del padre Loredo de Cuba, una salida casi sugerida desde la jerarquía de la Iglesia. Y bueno, las palabras que dentro de la ENEN en aquel entonces, 1985-86, pues estuvo haciendo un recuento de la historia cubana, las palabras, digamos que de acercamiento que tenía el documento final, recuerdo, respecto al régimen, los términos en que se trataba el régimen comunista como gobierno revolucionario, etcétera, etcétera. Siempre han habido, sectores dentro de la Iglesia Católica, rebeldes, vamos a llamarlos de esa manera, que han sido fieles a su compromiso con la Iglesia y su compromiso con el pueblo cubano. También esta revista, tenemos que recordar que la Iglesia Católica cubana es parte de la sociedad cubana, y como la sociedad cubana, al final pues tiene los mismos, digamos que miedos, los mismos oportunismos. No exonera a nadie ser católico, no ser católico para sentir miedo o ser oportunista. Por lo tanto, yo creo que sí, que eventualmente muchos católicos que sí hemos estado comprometidos y que sí hemos trabajado desde hace muchos años por la reconciliación, por la libertad y por la justicia social en nuestro país, hemos visto cómo a lo largo de este tiempo han ido y venido estas tendencias, y bueno, pues ha sido parte de nuestras vidas, prácticamente ver todo cómo han sucedido así las cosas. Ahora, Regi, una aseveración que a mí me llama poderosamente la atención por parte de este señor Leinier González, donde
que habla de que le hicieron un acoso y le hicieron prácticamente la vida imposible mientras él era director de la revista, pero dice, y cito textualmente aquí lo que aparece en el artículo de Herald firmado por Nora Gámez, dice que nunca hubo por parte del gobierno cubano o de los órganos de la seguridad del Estado la más mínima gestión para hacernos la vida imposible. Los que sí intentaron hacernos la vida un infierno fueron determinados actores eclesiales, a quienes, por cierto, no menciona en la entrevista. Entonces está acusando a actores de la iglesia de hacerle la vida imposible, pero no a la seguridad del Estado ni al gobierno cubano. Yo creo que en esas declaraciones, pues, son un poco, digamos, bueno, él sabrá por qué lo dirá. Nosotros sí hemos tenido presiones, no de algunos sectores de la jerarquía católica cubana, de nuestra iglesia, sino fundamentalmente del régimen cubano, y todos saben que el Departamento de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba es quien, en primer lugar, intimida a la jerarquía para que ésta reaccione contra los laicos que sí están comprometidos. Nosotros en 1987, 1988, 1989, cuando hubo estas presiones, cuando sacábamos el Movimiento Cristiano de Liberación, antes de ser Movimiento Cristiano de Liberación, la publicación Pueblo de Dios, simplemente era una publicación libre que decíamos lo que queríamos decir, no sé por qué. O sea, este caso me recuerda el caso de muchos miembros del Partido Comunista, periodistas, etcétera, miembros vinculados al régimen, que se han callado por mucho tiempo y que de repente, pues, recuerdan todo este proceso. Yo creo que esta persona ha estado vinculada a una publicación que desde el inicio ha sido una publicación que ha sido, digamos, en su línea editorial ha tendido a justificar, incluso a dar por bueno los cambios fraudes que el régimen cubano ha estado realizando en los últimos, por lo menos, 6, 7 años. Y bueno, es interesante que él cuente estas cosas, pero ya te digo, nosotros como católicos nunca nos callamos. Osvaldo Payá, Ramón Antúnez, Santiago Cárdenas tenían esta publicación Pueblo de Dios, y cuando llegó se decía lo que se tenía que decir, y cuando llegó el momento que censuraron la publicación desde el Arzobispado de La Habana, pues simplemente se fundó el Movimiento Cristiano de Liberación. Pero a nosotros nadie nos ha impedido nunca decir lo que decimos. O sea, ni las órdenes, ni las amenazas, ni las sugerencias de la jerarquía, ni las amenazas de la seguridad del Estado, pues han detenido a un laico libre nunca para decir lo que piensa. Es lo que veo yo. Sí, me llama la atención poderosamente, Regis. También me parece, y me gustaría escuchar tu opinión sobre esto, una especie de contradicción que Leinier González, pues, diga que lo atacó parte de la jerarquía de la iglesia, pero que nunca lo atacó la seguridad y el gobierno cubano, cuando Espacio Laical, y yo sí recuerdo esta polémica, tuve la oportunidad de entrevistar, la última vez que se entrevistó a Osvaldo Payá, aquí fue una entrevista extensa que conduje yo con él, precisamente porque Espacio Laical estaba atacando a la oposición y a propio Osvaldo Payá. ¿No es un poco contradictorio eso? Sí, es tremendamente contradictorio, no es un poco contradictorio, es tremendamente contradictorio, pero es lo que hemos visto constantemente durante todos estos años, Omar. ¿Cuántas veces no hemos visto también, y repito, estoy diciéndolo desde la, digamos que, satisfacción de escuchar a alguien pues libremente expresar lo que piensa o contar lo que supuestamente le ha pasado. Pero hemos visto durante muchos años representantes del régimen también decir estas cosas, contar cómo se han tenido que callar, contar cómo han tenido que soportar las amenazas y las presiones para no contar la verdad, para no informar al pueblo de lo que está pasando. Y esto es tremendamente contradictorio porque en este caso, desde una publicación con pantalla y la protección de la iglesia, se estuvo atacando durante mucho tiempo a la oposición. Estas personas formaron parte de ese equipo de periodistas o de redactores de la revista,
Y bueno, me alegro que en estos momentos esta persona esté dando este paso y contando algunas cosas, pero sí dudo mucho que esas presiones, o sea, me extraña que alguien diga que cualquier presión que se haga para evitar la libertad de expresión no tenga como trasfondo, o sea, no tenga como génesis las propias amenazas y la propia coacción y el poder de la seguridad del Estado y del gobierno cubano, porque todos sabemos que la Iglesia Católica, incluso la jerarquía de la Iglesia Católica, han estado durante 57 años bajo la presión y bajo las amenazas de la seguridad del Estado y del régimen cubano. Precisamente, Rey, la última acusación, yo diría, tal vez la más terrible que hace Leinier González, es que acusa al arzobispado de La Habana de, digamos, de alguna manera desviar fondos, porque dice, el arzobispado de La Habana ingresaba anualmente decenas de miles de dólares en calidad de apoyo a espacio laical. Se les hizo creer a varias entidades extranjeras que ellas pagaban en exclusiva la revista. Luego, ese dinero era destinado a otros fines. Me parece esto una acusación bastante seria al arzobispado de La Habana. Es una acusación bastante seria y yo creo que pues deberá aportar pruebas y quienes están involucrados en esto pues responder en todo caso qué ha pasado en ese sentido. Yo sí desconozco todos esos digamos enlaces de cómo funciona la revista Espacio Laical y quién estaba apoyando con fondos esta revista, pero bueno, si ya él ha hecho esa acusación, supongo que tendrá pruebas para demostrar eso que está diciendo, y bueno, si alguien tiene que responder serían ellos. Ahora, Rey, ¿cómo tú evalúas en sentido general estas declaraciones de una persona que estuvo tan vinculado a precisamente esa jerarquía que ahora tanto critica? Y también cómo evalúa esa actitud de él de no querer tocar ni con el pétalo de una rosa al gobierno cubano, pero sí lanzar acusaciones tan serias contra la jerarquía de la Iglesia. Es que durante muchos años hemos visto dentro de la Iglesia Católica, desde los años 80 no estoy hablando de hace 2 meses o 2 años, 2 semanas, cómo constantemente se han intentado apagar las voces disidentes, como las opciones, como las propuestas que laicos comprometidos han hecho durante todo este tiempo se han tratado de silenciar, y se han potenciado y se han relanzado personas que de manera oportunista pues se han presentado como voceros de la Iglesia o voceros del laicado de la Iglesia Católica Cubana. Y bueno, pues no es nada nuevo. Yo creo que es positivo que las personas pues puedan dar su opinión libremente. Yo creo que deben asumir cada, digamos que tiempo en sus vidas que hayan formado parte de algo que haya atentado directamente contra la libertad individual de las personas, más dentro de la Iglesia Católica. Es algo que pasa constantemente en un régimen comunista, no solo en la Iglesia Católica, lo vemos en el Estado cubano constantemente, cuántas personas que han trabajado durante años para el régimen, incluso los cuerpos represivos, pues de pronto salen al exilio o se quedan en la isla o hacen alguna declaración espectacular, digamos, que llama la atención por algunos temas que puedan revelar. Y bueno, pues yo veo muy bien que todas las personas puedan libremente expresar su opinión. Lo que tengo que decir que me parece un poco oportunista y un poco cobarde decir que estas presiones no tienen su génesis en la raíz del problema. Y la raíz del problema para la libertad de expresión y la libertad de los cubanos es precisamente que un régimen dictatorial y tiránico durante 57 años ha atacado todas las instituciones y a todas las personas para evitar que expresen su opinión o para evitar que libremente podamos construir una nueva Cuba. Muchísimas gracias, Regis Iglesias.